Ok. Listo, chicos, creo que solo falta por aquí. Está Carlos César Jesús Sofía Valeria Miguel, ¿no? Que es claro, él siempre está presente. Vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy sobre estilos de plataformas. La semana pasada, el miércoles, perdón, vimos como el inicio de las grandes diferencias en lo que tiene que ver con las tres plataformas más populares. Bueno, realmente mobile, desde un lado histórico, porque Android y iOS son las que tienen pertinencia, como lo hemos visto en contenidos anteriores, son las, no monopolio porque son dos, pero es un mismo monopolio, o las otras plataformas son muy pequeñas en comparación con estas dos. El lunes vimos el estilo y vimos sobre Android, iOS y Windows Phone y lo que es la herencia que nos dejó Panorama dentro de lo que era Windows Phone, tanto para Windows del laptop como para otras plataformas. Hoy vamos a profundizar un poco entre lo que es las interfaces nativas o personalizadas de cada uno de los elementos gráficos, como lo son las listas, las pestañas, las galerías, los menús, las opciones de back y varios de ellos para poder entender a nivel de diseño, internalizar las diferencias entre uno y otro. La complejidad es el enemigo de la ejecución. Si no puedes explicar algo, simplemente no lo entiendes suficientemente bien. Esto lo dice Richard Rackson y tiene que ver un poco con el diseño de la interfaz. Una interfaz con la usabilidad, la experiencia del usuario, se trata un poco de eso, de que sea totalmente natural, que te sientas que estás en el mismo environment de alguna forma y que así no sientas que hay una distorsión entre lo que estás haciendo a cuando entras en una aplicación particular. Vamos a refrescar un poco sobre el desorden de las acciones Work from More. Android, iOS y Windows plantean diferentes alternativas para resolver el desborde de acciones. Se refiere a las acciones que están fuera de un solo espacio, ¿no? Las opciones que no caben en el App Bar pasan automáticamente a Overflow. Se acceden mediante el botón tres puntos verticales, ¿ok? Que despliega un menú emergente en materia, el Drop Menu de Compose. Recuerden que esta librería les he recomendado un montón de veces que la busquen, que la reusen, que la referencien. La rueda está inventada. La propuesta de Apple agrupa acciones relacionadas oculta inicialmente, mostrando en forma de lista de botones en iOS 16, UI Menu y Context Menu con submenú anidados. Entonces, hace como un subanidamiento de menú. En Windows Phone, al igual que en Android, las acciones extras se accedían mediante puntos suspensivos en el app inferior y se muestra un menú que lista las opciones no visibles. Recordemos que tenemos aquí a Windows Phone como referencial histórico, pero que murió en el 2022 formalmente, aunque ya venía en declive desde el 2017, ¿ok? Las pestañas. Las pestañas se ubican arriba en Android y Windows Phone abajo en iOS. En Android está el Tab Bar ubicado en la parte superior debajo del Action Bar App Bar. Se usa para segundo nivel de navegación. Tienes dos tipos, tienes los Fixed Tab, que son tab fijos, y los Scrollable Tabs, que son los desplazables, que con las acciones de los dedos puedes arrastrar. En el 2026, Material 3 usa Navigation Bar abajo de tabs y tabs arriba. Digamos, esto es la nueva filosofía a nivel de Android que lo podemos encontrar en su librería gráfica. Mientras que en iOS, el tab está ubicado en la parte. Déjenme mover esto un poquito aquí para poder tener el tiempo de la presentación. Eh, Mientras que en iOS el tablero está ubicado en la parte inferior y máximo 5 pestañas visibles en el iPhone. Esto es importante, este es un número bien importante de referencia. El menú, las 5 opciones más importantes son las que aparecen en mi toolbar en mi tab bar de la parte inferior, aunque vale recordar que también depende un poco del tipo de aplicación, podrías tener menos, hay aplicaciones que pueden traer tres, hay aplicaciones que tienen cuatro, de hecho es uno de los más comunes el cuatro iconos por el tamaño 4x4, pero el máximo es 5. En el iPad puedes moverse a la barra lateral, en el 2026 usas Tab View con soporte de arrastre.
¿ok? Eh, en el caso de Windows Phone, el Power Control, la función equivalente al Tab, se ubicaba en la zona superior, que era como tipo pestañitas, de gran tamaño, en un papel tipográfico importante. No era visualmente una pestaña, sino un título deslizable, y es la herencia de UWP en el 2026, User Navigation. Ahora, así se ve, ¿no? Más o menos, si vamos al Android Type del layout del 2026, Android utiliza la pestaña en la zona superior de la pantalla, justo debajo de la acción, mientras que a diferencia de iOS, generalmente se usa para el segundo nivel de navegación. Entonces tienes aquí diferentes tabs, pero fíjense que aquí está como la botonera, el toolbar principal. Los dos tipos, el Physics Tab y hasta las pestañas. ¿A quién les recuerda esta interfaz? ¿Recuerdan cómo se maneja en WhatsApp, por ejemplo, el tema de los estados y lo que tiene que ver con favoritos y lo que tiene que ver con las acciones principales como novedades, llamadas, comunidad, chat y el perfil? Bueno, es esta barra, pero hacia la parte de abajo. Fíjense que WhatsApp, por ejemplo, mantiene la personalidad a pesar de que esté funcionando en otras plataformas. Entonces, depende de lo que quiera la marca, podría ir en contra de lo que son los estándares propios de la plataforma. Sin embargo, lo más recomendable es que sea lo más alineado posible. Y bueno, y los frameworks nos los permiten, ¿no? Dos tipos, Fixed Tab de cuatro pestañas, el Rectal de cuatro deslizable, indicado una línea naranja de color abajo en el texto indicando la pantalla activa. Fíjense aquí cómo se resalta. En material 3 Primary, esto es en Android, Primary Tab Row y Secondary Tab Row con diseños diferenciadores en Navigator Ray, variante lateral para la tabla Android 2026. Botón Navigator, en el caso de de material test recomienda el Narvar abajo para la navegación principal. Estamos tomando en cuenta esto en el diseño de ATI Odontology, de que el producto que están desarrollando se les hace, bueno, esta semana empezamos a desarrollar lo que son las interfaces, se les hace familiar estos registros digamos, estas características de materia 3. Veo las manitos por allí. Fíjense cómo las vamos llamando a través de esas librerías, reutilizamos esos componentes de diseño. Ahora en iOS, las pestañas van abajo. Estos son los iPhone, diseño de barra de pestañas moderna. Esto es iOS 17, en Designer System está esta documentación. Y fíjense cómo resalta con bordes el puntito es para indicar el focus. En el iOS la pestaña se encuentra siempre en la parte inferior. El iPhone se puede mostrar un máximo de 5 pestañas visibles. Si necesita más de 5, la última se convierte en punto, punto, punto. O en iOS 18, en el 2026, el tab de soporta arrastre para, para reordenar tab y ocultarlas. El iPad, la tab migra a una barra lateral sidebar en orientación landscape. Los iconos usan SF symbol para coherencia visual con el sistema. Y beige puede mostrar un número en rojo sobre el icono de notificaciones. Recuerda que esto también es importante. Cuando nosotros tenemos el manejo de notificaciones, tenemos un circulito con un numerito. Bueno, este es el diseño que recomienda el caso de los Apple, de los iOS device para poderlo mostrar de una manera estándar, ¿ok? La pestaña en Windows Phone Pivot Control, la metáfora visual, Windows rompe con la metáfora visual de la pestaña que domina el Pivot Control, aunque su función sea la misma, se ubican en las zonas superiores de la pantalla y aparecían coherentes con el modelo UI. Entonces, si lo vemos por aquí, en comparación las pestañas, fíjense cómo se veían en Windows antes, ¿no? Y bueno, recuerden que también la barra propia del hardware, fíjense cómo se representa aquí el back del caso de iPhone y el del caso del el botón del centro de Apple, perdón, de Android. Entonces, cada uno maneja una barra fija y dentro del marco de la pantalla, entonces manejas lo que tiene que ver con las propias opciones del sistema. Android hacia arriba, iPhone hacia abajo y bueno, Windows tenía además su icono característico
de Windows, que es el que utilizan las computadoras. Incluso los teclados en la mayoría los traen, incluso si estás trabajando con otro sistema operativo, puedes utilizarlo cuando estamos hablando de laptop. Entonces, la lista de patrones es universal. El uso de listas de Android, iOS y Windows Phone, el componente más usado en App Mobile, las listas. En Android, el Recycle View, en iOS, el Immutable View y en Windows, List View. Las listas son bien extendidas. Google recomienda la agrupación de contenido relacionado, mientras en iOS la lista también ocupa todo el ancho. Existen listas simples. Hay un manejo bien interesante sobre la mover hacia la derecha o a la izquierda, que funciona un poco diferente cuando estamos en Android. El list view de Windows muestra ítems que pueden contener imágenes y textos. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve algo similar a esto. En Android, utilizas Jetpack Compose Last Column. En el Android el uso está muy extendido con el Recycle View, el Last Column, que lo referencian de esta manera a nivel de los styles, ¿verdad? A nivel de su código HTML, digamos, dependiendo del framework que utilice. Pero en Material 3 están los car item, el scroll list y el squirrel Disney. Fíjense que se maneja esto de slide a la derecha y slide a la izquierda para que aparezcan opciones. Esto se maneja muy similar también en iOS, que también aparecen las opciones, pero la iconografía es un poco diferente. Se agrupa el Swift Action, en Swift U para revelar botones al deslizar. La selección múltiple con Edit Mode o Mode. Aquí están todas las instrucciones, digamos, estándares para el manejo de las librerías en cada una de las plataformas. Xcode Editor en Swift UI, el Group List Estructura, el Swift Action Delete Button y el Insert Group List Style. Entonces, fíjense cómo comparando, la diferencia es que en el caso de Android tenemos generalmente iconos también a la derecha, aunque esto se aparece ahora más las últimas versiones se parecen más al iPhone, donde al hacer switch deslizamos las líneas, aparecen en algunas aplicaciones aparecen las opciones, antes las tenía un poco más fijas. En el caso de Windows, utilizaban la subcategoría con mucha frecuencia. Ahora, con relación a la galería de imágenes, bueno, se implementan, las galerías de imágenes usan formato reticular Android, iOS y Windows. En todos los casos, formato reticular para tener un overview. La disposición de imágenes está regida por la petición de la propuesta de cada sistema operativo. Si la imagen accede en el área de dispositivo, se realiza un recorte cuadrado para mantener una enfermedad. Android, en ese caso, a ver, estamos todos, ¿sí? Por aquí creo que solo falta, ¿quién nos falta? Miguel, Jesús, Carlos, Sofía, vale. Eh, César, ¿dónde está por allí? Ajá, entonces, bueno, les decía que Windows Phone utiliza el Lock Click Center en modo grid para la galería. En el 2026, Photo Picker de iOS y Photo Picker in Them de Android permiten el acceso nativo a la galería del sistema. Esto es cuando desarrollamos nativo. Y el aspect ratio de la app de fotos modernas es un aspecto original, no recorte de cuadros, más el zoom de PH Zoom Transition en iOS 18 y Shading Element Transition en Android para transiciones fluidas. Hay unos efectos bien interesantes a nivel del iOS, a nivel de lo que es la parte gráfica de las galerías, todo lo que son los iPhone, que también maneja los live, que funcionan tipo videos cortitos. Entonces, iOS siempre ha sido definitivamente una plataforma que tiene la batuta, lo que es a nivel gráfico, ¿no? Igual bueno, que las Mac como tal, pues, temas le ponen recursos al tema del diseño gráfico. Y eso incluye la calidad de las fotos, aunque hay dispositivos Android tipo Samsung que ya están de alta gama igualando las cámaras de iOS. Pero Android, en el caso del menú lateral, el menú lateral se ha hecho muy popular, aunque en Android lo incorpora en sus guías oficiales. Solo Android lo incorpora en sus guías oficiales.
En este caso, Navigation Driver es la guía oficial, se recomienda para navegación de alto nivel o cuando las opciones no tienen relación directa entre sí, con el Navigation Drive de Material Trees con variante modal y permanente. En iOS no reconoce el menú lateral en su hit, pero muchas app lo usan, ejemplo, Pad de Red Social. Y en el 2026 los apps iOS modernas prefieren Navigation Suite con Sidebar, iPad tal bar para iPhone. En el Windows era muy limitado. Facebook era una de las pocas app que lo implementaba, no era parte de las guías de Modern View, herencia. Fluent Design se incluye Navigation View con panel lateral. Entonces, el menú lateral, las buenas prácticas hoy en día en Android Compot, el Model Navigator Driver, aquí está más o menos la sintaxis, el iOS Suite UI, Navigator Split View, React Native, está el React Native, el Driver o el Driver.navigator para implementación de multiplataforma. Y el menú lateral debe abrirse desde el borde izquierdo, esto es cultura LTR, esto es de deslizar, y el RTB árabe hebreo, el menú se abre desde el borde derecho, maneja con layout direction. Contenido recomendable, avatar de usuario, cuentas alternativas, secciones principales, ajustes y cerrar sesión. Evitar colocar más de 7 opciones y considerar agrupar o usar submenús. Entonces los menús se veían así, que eran estos menús hamburguesas, menús laterales, que se han hecho muy populares en Android, iOS y en Windows Phone, aunque por ahora solo el primero lo incorpora en sus guías oficiales. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que revisitar porque también la actualización de documentación siempre es un documento vivo. Y en el caso de iOS, hay actualizaciones bien frecuentes sobre cada uno de los controles, ¿ok? Sobre todo porque recuerden que, bueno, lo vamos a ver a más a profundidad dentro de, creo que en el contenido del siguiente tema, cómo llegamos a las plataformas, digamos, cómo desde las tiendas de cada plataforma es que llegamos a exponer nuestras aplicaciones. Entonces, hay esas guías oficiales son las que nos dan los parámetros para poder cumplir los estándares de cada una de esas plataformas y que pueda ser aprobado nuestra aplicación. Ahora, el botón volver de Android arriba y abajo, en iOS siempre arriba, en Windows Phone es físico, era el botón que se veía dentro del hardware, digamos, era un botón físico dentro del dispositivo. En Android hay dos formas, volver botón up, flecha en el app bar, navegar jerárquicamente y en el botón back físico virtual, navegar. Se navega históricamente. Desde Android 13 el gestor del predictivo de back muestra preview del destino. En iOS, el botón de la esquina izquierda superior de la izquierda de navegación etiqueta con el título página anterior. El gesto desliza desde el borde izquierdo. En iOS 18, el back sweep desde cualquier lugar de pantalla con interactividad. En Windows el botón era físico, la interfaz no debería contener ningún botón volver. El botón up, flecha app, el botón back en físico y virtual están las dos opciones y el predictivo en Android 13 a nivel de diferencias de el up versus el back de diferencias claves el flecha en app bar va hacia arriba, si está el detalle, por ejemplo, si estás en el detalle producto, carrito home, el up siempre sube un nivel. Es un comportamiento predecible y se implementa a través de Controller Navigation Up. Mientras que el Navigation tras el historial de navegación, si llegas al detalle del producto desde una notificación, el back te devuelve a donde estaba el abrir la app, no a la lista de producto. Entonces, la flecha de arriba te devuelve la navegación. La flecha hacia la de izquierda te devuelve una página atrás. Y el predictible back de Android 13, al presionar y mantener el gestor bar, se muestra una animación preview del destino. El usuario puede continuar o cancelar implementando on back present dispatcher en Compose. Entonces, el volver estaba aquí. Esta es la manera en que estaba en Windows. Y en el iPhone, lo tienes como por acá, ¿ok? Según la guía de estilo. La barra de acciones, la action bar. En Iron tienes botones de acciones en la parte superior derecha. En material 3 dice el top app bar. Mientras en Iron tienes en Suite View el el toolbar, toolbar ítem, y en el Windows Phone siempre está en la zona inferior donde se muestran las acciones más comunes y máximo 4. Entonces, ¿cómo se ve esto
gráficamente. Así tienes el botón de las acciones, un scroll para colapsar y bueno, tienes entonces en el Materia 3 ofrecen variantes. Tienes un Smart App Bar, un Central Init to Bar, un Medio to Bar Beber y el Largator a Beber. Esto va a depender de con qué dispositivos están, ¿sabes? Si tienes un dispositivo con pantalla grande, pantalla pequeña, un table, una tablet. Entonces, tenemos diferentes variantes para poder manejar nuestro toolbar, la barra de acciones. Ahora bien, esto se integra con Scrum Behavior, Enter Always Scrum Behavior, y se integra con los iconos para usar Material Symbol versión actualizada. Ahora, la pregunta es, ¿alguno de ustedes ya ha revisado el material de Material Tree y estamos utilizando esto a nivel del diseño? A ver, manitos arriba, sí, ok, manitos arriba. Ok, en el caso de IO, fíjense que la diferencia es, bueno, la iconología también es diferente. En iOS las acciones se ubican en la zona inferior del toolbar y utilizan este tipo en Suite utilizan toolbar Press, Navigator Bar Trailing y el botón editar. Digamos, aquí hay varias instrucciones que nos permiten en la guía de diseño de barra de navegación de herramientas para iOS de Suite y UIKit cómo se van presentando cada uno de los elementos dentro de mi toolbar en mi layer. ¿Ok? Fíjense que la ubicación siempre tiene como una definición estándar. Y a nivel de simbología, y vamos a ver también los tipos de fuentes en la última parte de esta materia, pero es importante eh, ir heredando esos estándares y utilizando las librerías que ya existen. A nivel visual, la barra de acciones se ubica arriba en Android y abajo en iOS. Estaba hacia este lado. Fíjense que aquí tenía una iconografía donde está mi seteo. Y en el caso de iPhone, generalmente lo colocan acá como un botón más para colocar lo que es el profile. En el caso de Windows, se mantenía más o menos la misma dinámica de lo que era el iPhone. Ahora, el desborde de acciones, que lo vimos como un menú de overflow, son todas esas actividades que no quedan o no pegan, no llegan al menú que tengo en mi barra posterior o inferior según el tipo de plataforma, se maneja con los tres puntitos, ¿no? Como para ver más opciones y abre un drop down menu. Las opciones se muestran como lista de textos o iconos accionales, puede incluir su menú drop down ítem con submenú. Entonces podría ser similar a lo que es un menú hamburguesa, pero abierto desde este punto solo para opciones que no son principales. Y para ello contamos en Android 13 con el Register for Content Menu, el Drop Down Menu Box y un máximo de recomendado de 5 a 7 ítems. En el caso de iOS, de manera similar, se abre un action sheet, hoja que se desliza de abajo con botones de acción, ¿no? Hacia acá, lo desliza y con estas instrucciones, digamos, a nivel de la guía de diseño y hojas de acciones para iOS de Swift UI y Content Menu, podríamos entonces emular esta manera de crear nuevas acciones. En este caso, fíjense, se abre un submenú hacia abajo, en este caso un submenú hacia arriba, igual que en el caso de Windows. En Windows lo que hacía era que subía el menú principal de la botonera y incorporaba acciones hacia el lado posterior. Entonces dividía la pantalla de alguna forma en dos partes. Ahora, en el caso del acceso rápido para Android 26, la versión prueba de Android 4 presión larga mostraba menú de acciones rápidas. Actualmente ese gesto está deprecado. En app, en Android 7.1 superior, la presión larga es el icono de lanzamiento, muestra acciones rápidas y estáticas y dinámicas. En iOS 26, un ejemplo clásico es deslizar horizontalmente sobre un ítem de la lista para revelar acciones como eliminar o archivar, que lo vimos en la parte de la lista. ¿Y qué significa esto? Bueno, podríamos tenerlo a nivel de lista como texto y ahorita es lo más utilizado a nivel de diseño, como iconos cuando le damos hacia
el sweepy hasta el lado derecho o izquierdo aparecen opciones. Este es el más común, incluso ya se hace opera de esa forma porque la iconografía de por sí habla en plataformas Android. En el caso de Windows utilizaba mucho más textos que iconos. El compartir también es importante que hay una iconografía, digamos, una cantidad de iconos que nos dice que la acción compartir arriba en Android, abajo en iOS, pantallas completas en Windows, compartir en las tres plataformas. Probablemente esto sea la acción más empleada porque está en casi todas las aplicaciones. Está en Facebook, WhatsApp, en Twitter, en mensajes, en email. Compartir hasta cuando en aplicaciones bancarias compartes la transacción que acabas de hacer cuando haces una transferencia. Entonces, el Windows, dependiendo del sistema operativo, utilizas el Action Set, el UI Activity View Controller UKI o el Channel Link o el Channel Chart. Entonces, son librerías que nos ofrecen las plataformas para hacer este tipo de compartir multimedia para fotos, videos, contenido, URLs. El Deep Lip, las app modernas también reciben contenido compartido y deben manejarlo con One New In de Android o un OpenURL IO. En algunas veces, algunas veces también abren los browsers si tiene que navegar, pues. Entonces, el compartir, fíjense la iconografía, el icono que es común en, en lo que es Android. Y bueno, aquí no se ve el de iPhone, pero es como hacia abajo, lo vamos a ver más en detalle. Pero el compartir nos lleva a otras pantallas donde podemos incluso compartir hacia otras aplicaciones. El buscar el search hacia arriba, se ubica hacia arriba en Android, en iPhone utiliza la pantalla aparte. Vamos a ver un poco a nivel de imagen aquí. Fíjense que aquí tenemos la búsqueda y aquí tenemos un icono de una lupita, que es el clásico, el X del cancelar. Lo mismo sucede aquí. Entonces aquí notarán que hay ciertas similitudes entre uno y otro. En el caso de Windows, dabas un enter. Entonces, en el caso de las ediciones de lista, la selección múltiple se activa manteniendo pulsado un elemento, mientras que la edición de lista se activa por medio de un botón editar en la barra superior. Y en el caso de Windows Phone, las dos formas, botón seleccionar o app bar y atajos. La edición de lista, el sweep action, que es ese movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda en Android, se hace utilizando el Dismiss Direction Start to End y End to Start. Mientras que en iOS, el Sweep Action más Edit Mode lo haces usando la librería Sweep Action. Entonces aquí hay una lista de acciones para el manejo de la edición de la lista, que es cuestión de bueno, dependiendo también de qué framework estén utilizando o lenguaje para si es una aplicación nativa o una aplicación multiplataforma, por supuesto que utilizarán sintaxis diferentes, pero debe haber un equivalente de la acción que se está presentando en estas dos listas en cada una de las plataformas con diferentes frameworks. Bueno, nos permite en una lista modificar información tanto en Android como en iOS y en Windows. Presentan diferentes alternativas para realizar la selección múltiple de elementos en una lista. Antes se estilaba mucho el check. Ahora sobrepones y te resalta la línea como este tipo. Digamos, Android ahí también ha tomado un poquito la batuta y se ha heredado un poco em, se ha heredado. Ahora hagan el ejercicio con su dispositivo, entren a la aplicación que más utilizan, seleccionen, por ejemplo, una lista de su correo y evalúen el comportamiento. Entonces, verán y internalizarán un poco a lo que se refiere este manejo, ¿verdad? Día a día lo tenemos, pero a veces no lo interpretamos de cierta forma el manejo, puesto que esta vez lo tenemos que pensar como programadores
Y eso significa reutilizar, como he dicho ya en varias oportunidades, los estándares de cada una de las plataformas. Otro de los estándares es el manejo del cuadro de diálogo o las alertas que se requieren para tomar decisiones de usuario en las tres plataformas. Android usa extensamente el diálogo, simplemente OK y cancelar, mientras que iOS se ubica en el centro de la pantalla, botones en la zona inferior. Si hay más de dos botones se muestran apilados, y esta es la librería que usa el Swift UI. En Windows se coloca en la zona superior, pueden ocupar porción y mensajes en casos excepcionales. Los cuadros de diálogo tienen tipos y buenas prácticas. Bueno, es bueno tener confirmar y cancelar. En algunas aplicaciones se maneja primero el cancelar y luego el confirmar, porque en teoría la mayoría de las personas del mundo somos, bueno, en el caso yo soy ambidiestra, pero la mayoría son diestras del lado derecho, entonces facilita el hecho de tener el botón hasta este lado. Entonces esas son decisiones que se toman en el momento del diseño, pero el estándar es confirmar, cancelar. Los formularios complejos merecen pantallas completas, con materia 3, el Data Picker y el Type Picker. Esto es para el manejo de calendar, de tipo fechas, el botón Sheet, alternativas de diálogos para seleccionar opciones. En el caso, por el otro lado, por el lado de iOS y Alert y Chip, aquí manejan el alert tip con su título. Fíjense que presentan varias características como el label del botón OK y el del cancelar. Manejan también pantallas completas modales en iOS con el full screen cover, y automáticamente se convierte en pop-up over en iPad cuando haces presentaciones en iPad. Eh, También, por supuesto, manejan el Respawn, ese tipo de librerías para hacer adaptaciones en diferentes tipos de pantalla. Ahora, sobre la accesibilidad, que no la mencionan no la mencionamos aquí en este lado, pero que en el caso del Android Dialogo Tai, utilizas el semantic role y en el primer elemento, el robot diálogo y el focus request en el primer elemento. Bueno, cuadros de diálogo que requieren, te aparece una pantallita, dicen cancelar, eliminar, OK, o eliminar es uno de los típicos, ¿no? Se recomienda a nivel de usabilidad, aunque el estándar sería establecer un cancelar y un OK. Hay algunas acciones que son más críticas, como el eliminar, donde ahí se recomienda colocar fíjense que aquí en el caso de Android, el botón a la derecha es el que genera la acción más importante. En el caso iPhone, iOS, siempre el cancelar está es a la derecha. Y la palabra no es OK, sino eliminar, porque confirma esa acción específica que es compleja y que puede ser verificada en una aplicación. Sobre las notificaciones y app push, por ahora hay preguntas, hay dudas. ¿Les hace sentido toda esta información? ¿Está siendo útil dentro de lo que es el proyecto? ¿Ya han estado utilizando esa librería? Vuelvo a preguntar. En la parte del push, a diferencia de los diálogos, la notificación no requiere intervención de usuario ni interrumpir su flujo de trabajo, es algo que se hace por debajo. En iDraw ofrece notificaciones tipo SnapTube, y en el caso de push notification, el Favorites que ustedes van a utilizar es este, ¿no? El Favorites Flow Messenger, si mal no recuerdo. Las notificaciones del 2026, Android 13 es superior, tenemos que utilizar el Post Notification requerido como iOS Notification Challenge en iDrone 8 y el punto iOS Provisional Authentication para notificaciones silenciosas y el Light Activity en iOS 16. Entonces recuerden que todas estas, digamos, acciones que ejecuta de manera autónoma el dispositivo requieren tener un prerequisito de una permisología. Aquí están, bueno, los ejemplos de los diferentes Snapbar y Toash con relación a pequeñas pastillas negras en zona inferior que aparecen brevemente con feedback. Solo comunican información, no es interactivo, no puede tener botones. En el caso de iOS no tiene Snapbar, Touch alternativo, simplemente es personalizado. Aquí nos dan las características de ese tipo de bar. Recordándolo de las notificaciones, fíjense, aquí está cuando está sucediendo, manda un mensaje a la pantalla
diciendo, solo Android ofrece notificaciones app nativas, mientras que iOS y Windows Phone deben programarse especialmente. Pero las notificaciones siempre deben dar una información de se está realizando y aparece como cuando llega un SMS con un ID para una transacción bancaria. Entonces, eso es por buenas prácticas, ¿no? Y mantener informado al usuario de lo que está sucediendo. Entradas de datos y teclados sensores, bueno, diferentes tipos de teclados usados para introducir datos en Android y en iPhone. Los teclados virtuales, esto lo vimos en las clases anteriores. El tipo de datos debe configurarse desde el input, no de esperar a llegar al back para hacer esas validaciones. Y ya HTML5 y los frameworks con lenguajes, incluso en los CSS se puede dar una tipificación al tipo de datos que va a recibir nuestra pantalla. Por otro lado, tenemos a los sensores con métodos de entrada, que además está muy casado con los permisos. Los sensores nos permiten entrada de audio, de voz, de ubicación, de biometría, el NFC, lectura de etiquetas y pagos. También vimos por allí que hay un sensor que sale este año en marzo, que fue el propio del procesador de inteligencia artificial, que tenemos que considerar como buenas prácticas, chicos, que siempre debemos manejar credencial manager en Android y test content type en iOS. Los passkey, reemplazo de contraseñas disponibles en Android y iOS desde el 2026. El email action y para controlar botones en la tecla Enter. Digamos, en línea general, campos que nos permiten elegir un contexto visual, condicionar acciones dentro de esos campos, basado también en la información que nos puede generar los sensores al respecto. Entonces, el hardware muy casado con el software. Y bueno, los teclados virtuales llegaron para quedarse. Y hablamos de esto también del tipo de entrada. Dependiendo del tipo de entrada, el teclado debe estar activo. Si voy a ingresar números, debería estar activo el número. Si voy a ingresar letras, debería estar activa las letras. Si no están a caracteres especiales, digamos, no hacer que el usuario sea el que cambie el tipo de teclado según el tipo de datos que va a introducir. Sobre los gestos también los vimos, vamos a refrescarlos un poco, lo que son los pellizcos, la rotación, el zoom, deben ser el gesto simple primero, la consistencia de las multiplataformas. Tanto ellos como Android tienen esto de sistema que la app no debe intersectar como el back gesture de Android Edge o el home swipe up. Ambas los conflictos de estos confunden al usuario. Esto se refiere a hacer como los zoom. Las acciones básicas de la app deben poder llevarse a cabo mediante gestos simples y bueno, sabemos cuáles, ¿no? El tocar, arrastrar, mantener, girar, doble toque, deslizar, pellizcar, que los vimos en clases anteriores y que forman parte de la integración entre lo que es el hardware y lo que es mi software dentro de mi aplicación y debemos considerarlo como parte de la usabilidad del sistema. Y bueno, estos son los 7 gestos táctiles fundamentales y debemos entender cómo funcionan y para qué funcionan. Aquí, no, por ejemplo, el dado doble toque, no usar como única forma de activar funciones críticas. O el deslizar, úsalo cuando quieres cambiar de página, eliminar ítem, navegar pantalla, en el suite de los listados. Entonces, aquí está la guía para el uso de esos 7 gestos táctiles. Ahora, sobre los estados táctiles de implementación en Android, también están todas las librerías de Android y de iOS disponibles. Y tag simple, tag doble, fíjense que lo que va cambiando es el count al valor opt-tap gesture y el on long click para hacer presión larga o doble. Entonces, ellos, cada uno, y estas librerías las tienen dentro de lo que es la parte del designer de cada una de las plataformas, cómo utilizarla, cuándo utilizarla y según la aplicación y el framework que estamos utilizando y la plataforma, cuál es el comando que corresponde. Entonces, bueno, esto lo habíamos visto, el tocar, arrastrar,
El desplazar, fíjense que hay pequeñas diferencias. Desplazar a través del contenido cambia otra pestaña, desplazarse a través del contenido, en el caso de Apple. Pero en líneas generales, mantener pulsado te lleva a la edición de la lista, muestra un tooltip para aumentar el contenido. Digamos, hay diferentes acciones según el gesto, que lo habíamos visto en clases pasadas, pero es importante refrescar. En cada plataforma, acciones como buscar, guardar y editar tienen iconos asociados. Eso es importante en la iconografía. Y además, no inventar la rueda, ya hay iconos que se reconocen. Tal vez podríamos cambiar un poco colores, fondos, para que se parezca más a a nuestra aplicación, pero ya existen un search, unos iconos propios de cada una de las plataformas que son correlacionados con la acción y que están disponibles dentro de las librerías, tanto de Android como de iOS, el SF Symbol en este caso. Y estos son estos, pues, entonces para la cámara, para el buscar, piensen los de Android, los de Windows vendían como un circulito, los de Apple son un poco más grises, más ligeros. En el caso de Android son más remarcados, piensen compartir cómo es el compartir de Android y versus este. Hay un compartir de aplicaciones que es una línea, pero estos son los estándares de la plataforma. Fíjense como también este tiene fondo puro, este parece más una papelerita y este es más sobrio, ¿no? Entonces, esto es importante que lo conserven. Los iconos de nacimiento se refieren a esos, eh, digamos, al, a, a la, bueno, habíamos hablado ya de la memorable 4444 de distancia, pero los iconos nos dan identidad, nos dicen la puerta a nuestro aplicativo. En el caso de Android es un poquito más grande el icono. De hecho, esto nos los exigen para subirlos a las tiendas. Y en iOS, Apple, bueno, en iOS es un poquito más grande que en Android, pero el diseño siempre tiene que estar basado en la métrica 4444, ¿no? A nivel de donde puedes dar el clic, ¿sabes? Recuerda que ese es el tamaño del espacio que el pulgar abarca cuando vamos a hacer el touch de nuestra pantalla. Entonces, el sistema aplica máscara, círculo cuadrado, y lo vimos en el ejemplo. Fíjense que tienen como una forma, mientras que los bordes, estos tienen bordes eh, redondeados. Entonces, esquinas redondeadas, en este caso aplica círculo cuadrado automáticamente. Xcode genera todos los tamaños desde una imagen con app y con set. Y bueno, son adaptativos. Se te generan varios tamaños para poder utilizar multi pantallas, digamos, cuando haces la transferencia de una a otro dispositivo. Entonces, estas son características de de esos iconos y que debemos cumplir para poder llevar lo que son las librerías propias de cada una de estas plataformas. Y así se ven, ¿no? Por ejemplo, el de Android, los iconos suelen tener sombras y juegan con una ligera perspectiva, ¿verdad? En Android. Mientras que en iOS, en los sistemas Apple, en iPhone, los iconos están encerrados en forma de contenedores con esquinas redondeadas. Es el sello de identidad de iOS. En el caso, hay algunas secciones en Windows Phone indican los iconos de lanzamiento deben ser de forma simple y blanca y fíjense que eran cuadrados. Ahora con relación a la grilla, ya esto es como la parte final del tema de hoy. Bueno, igualmente tenemos elementos que tienen una dimensión definida dentro de los sistemas de densidad independiente de píxeles. Y los sistemas espaciados de material 3 hablábamos de 4DP, todos los espaciados son múltiples de 4PT, entonces 4, 8, 12, digamos. Y el panel de la pantalla mínimo 16, el teléfono 24D en tablas. Entonces, ese espaciado es importante considerarlo cuando estamos haciendo
Modify Header a nivel de utilizar el Compose, los espacios, los expanden para mi desarrollo o el Windows iClass. Puedes colocar valores como para el compact medio, el span, digamos, para hacer el response. En el caso del Age to Age, el Deploy Containing en la Navigation Page es en el 2026 es el que utiliza el Age to Age. Entonces, aquí está la manera de hacer la conversión de píxeles de DP, density independiente a píxel. Y bueno, nunca usar Pixel Coder en Android, siempre DP para layouts, SP para test. Es la buena práctica. En el caso de la grilla de iOS, funciona de manera similar, pero bueno, digamos en los tamaños. En iPhone 16 es 393 y 852 PT, donde usas puntos, unidad independiente de la densidad, donde un punto es igual a un px, en no retina, 2px en no retina, 2 es arroba 2x como se representa. Y el Geometry Reader en Suite lee el tamaño real del contenedor. Entonces, los tamaños de pantallas de iPhone son 375 por 667, pero eso recuerden en PT, en puntos, arroba 3x es la traducción en retina. Entonces, fíjense que uno utiliza una medida que es de 4DP, que es densidad independiente de píxel, y otro utiliza medidas utilizando el punto. Este se puede llevar a a píxeles y este de igual forma a la traducción de retina. Entonces, el mínimo que debe soportar son 320 puntos de ancho en iPhone CE 1 primera generación. Este manejo es importante para el tema del response, ¿ok? Entonces es importante que lo consideren como condicionales dentro de, bueno, recuerdo cuando programábamos con CSS, hicimos algunos ejercicios, bueno, estas dimensiones nos van a ayudar a que podamos tener un sistema adaptativo a hacer definiciones desde este punto. Entonces, en la grilla es la estructura invisible sobre la cual se apoyan todos los elementos visuales. Serán componentes de un espacio ordenado. La grilla es como cuando están jugando la vieja, que tienen como cuadritos. Bueno, eso es lo que hace que le den un espacio a cada elemento dentro de mi pantalla. El módulo base de la grilla 48DP 9 milímetros es el tamaño mínimo para elementos interactivos. En iOS 44PT, módulo base 44PT, puntos no píxeles se dividen en submódulos de 11PT. Y en Windows era 25. Las retículas es más evidente en Windows por el uso de tiles cuadrados. Entonces, ¿a qué se refiere esto un poco? La grilla rectangular aquí está marcando las secciones dentro de mi pantalla. Entonces tienes una sección que tiene un espaciado, que tiene como cuadritos, ¿no? Dentro de esa pantalla para la construcción. También se ve un poco más explícitamente dentro de una galería de esta forma. ¿Ok? Son cuadritos, son los tamaños que le das a esos cuadritos. En este punto tenemos alguna duda para concluir, que ahora es las 20. ¿Ok? Bueno, en conclusión, el desborde de acciones mantiene la interfaz limpia, ocultando acciones secundarias detrás de los puntos. Los gestos son el vocabulario de interacción táctil. 7 gestos fundamentales deben conocerse y respetarse para el uso estándar dentro de lo que es la filosofía de desarrollo móvil. Por aquí estoy leyendo un mensaje y bueno, aquí dice que todo está claro. La entrada de datos debe minimizarse aprovechando sensores como voz, GPS, cámara y biometría. Todo lo que podamos obtener a través de los sensores y de la información ya registrada del usuario es bueno precargarlo. Los iconos del sistema, Material Symbol, SF Symbol, son preferibles para mantener la coherencia visual. Está bien la creatividad, pero el usuario se va a sentir más cómodo si desarrollamos una aplicación que lo haga sentir en su environment, en su entorno, en su plataforma. El icono de lanzamiento es el primer activo de branding. Debe diseñarse con cuidado en cada plataforma. Esta es mi tarjeta de presentación. Entonces recuerden que tenemos que tener un icono para lanzar
no es, así como tenemos el branding de los colores, de la forma, la iconografía es súper importante y el icono de lanzamiento que tiene un tamaño un poco mayor para tenerlo dentro lo que sería mi desktop. En el caso del acto, en el caso de teléfono, es ese icono de inicio que veo dentro de mi pantalla debe ser representativo. ¿Ustedes ya diseñaron el icono de la aplicación? ¿Ya tienen una marca ahí montada su icono? Ahora, la notificación debe ser relevante y no abusiva. El usuario debe tener control total y además hay que avisar e informar de qué se está haciendo. Y los screen debe ser mínima o gestionada por el sistema. El spread screen en API y el launch screen. Hay que tener cuidado con esa opción. Pues nuevamente les mando la referencia sobre el Interface Designer. Este es un libro bien interesante, original de la parte teórica. Los vuelvo a enviar a MT Material.io. Y recuerden, ustedes tienen que, esto es su Biblia, nuevamente lo repito, ahí están los componentes que deberían poder reutilizar y está también el Gesture Developer Android. Fíjense que aquí también van a encontrar guías sobre el uso del touch dentro de lo que es la parte programática en dispositivos. Y bueno, también para iPod, por Apple y lo que son aplicaciones iPhone, porque es interesante que también lean un poco al respecto para tener el comparativo. Los recursos en línea, aquí están los URLs, pruébenlo si alguno consigue algún detalle en el URL, aquí estoy pendiente para resolverlo. Los temas que vimos hoy importante, el Snarbar, componente de materia design para notificar breves en la parte inferior. Recuerden que vamos a tener pronto el examen parcial, entonces es importante entender los términos que muchas veces se manejan en inglés. El TOAS, notificación in app Android, pequeños mensajes temporales en negro, el Overflow menú de desborde que permite con tres puntitos irse a un submenú, el SF Symbol, librería de más de 6.000 iconos vectoriales de Apple. El Adaptive Icon, tipo de icon de Android 6, compuesto por dos capas, fondo y frente. El Splash Screen, pantalla inicial que aparece al lanzar el app mientras se inicia. En Android 12, gestionado automáticamente por el sistema. En iOS hay que programarla. Entonces, con esto cerramos la tercera parte. Nos vemos el viernes para la última parte de esto, lo que es la diferencia entre plataformas. Y bueno, espero que les haya parecido.